Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Intraalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy lunes, para comenzar la semana, se encuentra con nosotros el parlamentario andaluz del Partido Popular por la provincia de Almería, amigo de esta casa, don Manuel Guzmán. Manolo, muy buenas noches. Buenas noches, Rafa. Bienvenido a Intraalmería Televisión. Muchísimas gracias por invitarme una vez más. La verdad es que encantado de volver a estar en la televisión de todo y cada uno de los almerienses. Un placer para nosotros y además, queríamos que estuvieras en la jornada de hoy, porque la jornada de ayer, domingo, finalizaba el 17º Congreso del Partido Popular, donde por muy poco ha salido Juanma Moreno, presidente del Partido Popular, 99,95% de los votos. Juanma Moreno, hay para rato. Bueno, esa es la intención. La verdad es que ahí se demuestra claramente cómo es un partido muy unido, el Partido Popular de Andalucía, en torno a la figura de un gran líder como es Juanma Moreno, una persona que ha sido capaz de cambiar por completo lo que era Almería, lo que era Andalucía, pues hacer que Andalucía dejara de ser lo último en todo para convertirse en una comunidad líder, cambiar hasta cuando se hablaba de Andalucía, se hablaba por corrupción, ahora se habla de gestión. Antes se hablaba de que éramos los últimos en creación de empleo, ahora somos los primeros en creación de empleo, los primeros en creación de emprendedores, de pequeñas y medianas empresas, de autónomos. Los primeros que crean y que traen más inversión del extranjero, los que más estamos exportando sin duda alguna. Es un camino imparable en el que está Andalucía, donde Juanma Moreno es el auténtico protagonista de ese liderazgo de una comunidad autónoma que sencillamente lo que ha hecho es devolverle a los almerienses y devolverle a los andaluces el protagonismo y decirles que son capaces y dejar de poner piedra en el camino como pasaba en Andalucía para ser un aliado más de todos los almerienses, de todos los andaluces. Ese es el auténtico éxito y el que ha hecho porque Juanma Moreno tenga esa auténtica unanimidad, ya no solo dentro del partido sino fuera. Creo que ha sido un congreso muy participativo, donde Almería ha tenido un gran protagonismo. Más de 300 personas han participado por parte de Almería en este congreso, donde hemos hablado mucho, donde hemos puesto muchas cosas en común, donde hemos seguido con la ilusión y con las ganas apostando por seguir avanzando en esos proyectos de creación de riqueza en nuestra tierra, como es Almería y en Andalucía, y donde también el Partido Popular de Almería ha tenido una alta responsabilidad. La presidenta del Parlamento, del Congreso, ha sido nuestra alcaldesa María Vázquez, respaldando esa gran gestión que se está haciendo por parte de nuestra alcaldesa María en el Ayuntamiento de Almería, con una transformación urbanística sin precedentes en las últimas décadas en Almería, que va a cambiar por completo la fisonomía de Almería. Es verdad que eso crea muchas complicaciones, es verdad que eso crea mucho malestar, pero sin duda alguna el resultado va a hacer que los almerienses nos sintamos cada vez más orgullosos de vivir en una ciudad como Almería, donde nuestro presidente Javier Aureliano también ha sido protagonista en la reunión de presidente, y donde Almería ha vuelto a subir en su representación en los altos cargos dentro de la dirección del partido a nivel andaluz, con 7 nuevas personas lideradas por nuestro consejero y anterior exalcalde Ramón Fernández Pacheco Monterreal como coordinador, como ese enlace entre el partido y el gobierno de la Junta de Andalucía, con Maribel Sánchez Torregrosa, con Javier Aureliano, con Gabriel Amas, con María Vázquez, más de 7 personas que están en la dirección del Partido Popular y que pone muy bien en clara de que el Partido Popular de Andalucía cuenta muy mucho con el Partido Popular de Almería y que el Partido Popular de Almería es sin duda alguna un referente en Andalucía y también lo es a nivel nacional, y es por lo que también tenemos esa alta representación en el Partido Popular a nivel nacional. Sin duda alguna es un respaldo al trabajo que se está haciendo por parte de nuestro presidente Javier Aureliano, por parte de todos los que formamos parte de la Junta Directiva Provincial, y la verdad es que es un auténtico orgullo poder haber participado en este congreso para poner nuestro granito de arena desde Almería en un proyecto tan ilusionante como el proyecto de seguir avanzando en una Andalucía líder. Y Manolo, para cerrar en esta parte del Congreso de la jornada de ayer, cerrar colofón, el presidente del Partido Popular en toda España, presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo.
Claro, lógicamente estuvo nuestro presidente Feijóo clausurando el Congreso, como venía a ser normal. También tuvimos en el sábado anterior a Miguel Tellado, tuvimos mucha representación del Partido Popular a nivel nacional que querían estar en Andalucía. Y es que el Partido Popular de Andalucía es un referente para el partido a nivel nacional, y la política que se gestiona y que se hace en Andalucía y que se hace dentro del Partido Popular, sin duda alguna es clave a la hora de poder acceder y poder conseguir ese gobierno de la nación fundamental y necesario para cambiar una dinámica que era la misma que había en Andalucía, de corrupción, de falta de gestión, de inacción por parte del gobierno, de ese sanchismo radical, donde una vez más vuelve a poner por encima del interés del ciudadano la confrontación constante, el dividir, el estás conmigo, estás contra mí. Ese cambio fundamental que también teníamos en Andalucía, que ha hecho Juanma Moreno, es el cambio que también se quiere llevar a nivel nacional de mano de Alberto Núñez Feijóo, y sin duda alguna pues es el mejor respaldo que podíamos tener en nuestro Congreso y el mejor ejemplo también para el partido a nivel nacional. Hablando un poco también del tema nacional, ya que has comentado el tema de Pedro Sánchez, el Partido Popular de Andalucía, el gobierno de Juanma Moreno, ya ha presentado sus presupuestos en tiempo y forma para que puedan entrar a funcionar con ellos a partir del 1 de enero. A diferencia de lo que está ocurriendo en el gobierno de España, donde ya llevamos 2 años sin presupuestos generales del Estado, presupuestos de la anterior legislatura, y se anuncia que se va a presentar unos presupuestos, pero ya ha dicho Junts, que es uno de los socios de gobierno, que presupuestos nada de nada. Un tercer año. Manolo, ¿qué diferencia entre un gobierno de España y un gobierno de la Junta de Andalucía? Eso es la mejor noticia de la presentación de los presupuestos para un almeriense o para un andaluz, es que lo que es extraordinario en el gobierno de España y en algunos otros territorios también es algo normal en Andalucía. Y el que se presenten los presupuestos, 8 presupuestos para 7 años, porque cuando llegamos en el 2019, en enero del 2019, nos encontramos que no había presupuestos por el Partido Socialista aprobados para el 2019, hubo que aprobar los del 2019, hubo que aprobar los 2020, 8 presupuestos para 7 años en menos de 7 años, porque los 7 años de gobierno se cumplen en enero. Eso es el compromiso real que se tiene con los andaluces. Y es que tener presupuesto significa tan sencillo como que tú puedes hacer aquello que te comprometes, porque los presupuestos es donde uno pinta el dinero en el cual va a invertir en aquellas cosas que se ha comprometido. No tener presupuesto significa no poder hacer nada de lo que se ha comprometido. Y esto es muy significativo y pasa en Almería. Es verdad que en Almería estamos acostumbrados porque esa estabilidad social que ha sido una mayoría social que permite que Andalucía vaya con esa normalidad, que permite que nos preocupemos de lo que realmente es importante, que es atender los problemas de los ciudadanos, solucionar aquellos problemas que tienen y seguir avanzando, creando riqueza en eso. Es verdad que los almerienses estamos acostumbrados, puesto que tenemos esa estabilidad también social y esa mayoría social en la Diputación Provincial y también en el Ayuntamiento de Almería. Pero no pasa en otras regiones y no pasa en Almería. Y esa mayoría social es la que nos permite seguir avanzando en ese cambio del que antes le hablaba, que empezó en el 2019, donde Andalucía dejó de ser la última para ser la primera. De ese cambio que ha hecho que Andalucía apueste por sus servicios públicos de calidad más que nunca. Del que ahora hablaremos. Esa apuesta que se ha hecho por seguir apostando por nuestros tejidos productivos, por la familia, a la hora de crear riqueza, a la hora de que podamos tener más empleo, a la hora que podamos tener más inversión extranjera, a la hora de abrir las puertas y las ventanas a todos aquellos que quieren invertir en Andalucía, a apostar por nuestros emprendedores, por nuestras pequeñas y medianas empresas, por nuestros agricultores, colaborando y ayudándoles y haciendo posible mediante ayudas que puedan llevar a cabo esos proyectos esenciales. Y la tercera pieza fundamental, pata fundamental de este presupuesto es sin duda alguna que se produce la 7ª rebaja de impuestos en menos de 7 años, frente a más de los 96 subidas de impuestos de la era Sánchez, más de 1 al mes, y nosotros en más de 1 al año estamos haciendo una rebaja de impuestos que ha hecho que los andaluces se dejen en el bolsillo más de 1.000 millones de euros y que va a hacer que los almerienses se ahorren más de 96 millones de euros en esas subidas de impuestos, y que ha demostrado que bajando impuestos, gestionándose bien,
hay más contribuyentes, hay más gente que quiere venir a Almería, que quiere venir a Andalucía a trabajar, hay más gente que cotiza y por tanto se recauda más. Y por eso nos enfrentamos a los presupuestos más importantes de la historia de Andalucía. Más de 51.500 millones, más de 55.000 millones de euros es lo que tiene el presupuesto de la Junta de Andalucía. Nunca se había tenido ese presupuesto. Una constante en los presupuestos de Juanma Moreno. Año a año ha ido creciendo el presupuesto de Andalucía. Año a año los andaluces han tenido más recursos para poder ponerlo a disposición de lo que es realmente importante. Y eso a pesar de que Andalucía está siendo infrafinanciada y castigada por el gobierno de Sánchez, donde nos niega lo que nos corresponde, más de 1.520 millones de euros, porque la política de Sánchez, ese conflicto que tiene, es que es rehén de los que le mantienen en el sillón, hace que a los más ricos el gobierno de ese sanchismo radical le dé más y a los que menos tenemos nos dé menos. Y a pesar de eso, gracias a nuestra gestión eficaz, seria, respetuosa, rebajando impuestos, se ha conseguido esto. Tres piezas fundamentales como la que he hablado, pero la más importante es los servicios públicos de calidad, los servicios sociales. Ha sido una constante en todos los presupuestos del Partido Popular, en todos los presupuestos de Andalucía del presidente Juanma Moreno. Nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros asuntos sociales han sido los más beneficiados en estos presupuestos. En todos los presupuestos. Los presupuestos del 2026 no van a hacer menos. 2 de cada 3 euros de lo que está presupuestado en Andalucía va a ir destinado a la sanidad, a la educación y a asuntos sociales, a nuestra dependencia, a la ayuda a la gente que más los necesita. Y 1 de cada 3 euros va destinado únicamente a nuestra sanidad. Hemos subido el presupuesto en sanidad en casi un 100%. De 9.000 millones que había, va a tener este año, el año que viene, más de 16.000 millones de euros. Eso ha permitido que en Almería tengamos más hospitales que hace 6 años. Eso ha permitido que en Almería tengamos más centros médicos que hace 6 años. Eso ha permitido que en Almería tengamos más médicos que hace 6 años. Que tengamos mejores medios para atender a los pacientes que hace 6 años. Que tengamos más recursos y no tengamos que mandar a otras provincias a los almerienses para ser atendidos. Esa es una realidad que ya estamos viviendo y que la que hay que seguir avanzando, porque en sanidad, como en todo, nos queda mucho por hacer. Y hay que seguir avanzando en esa línea. Y es por lo que el año que viene en Almería va a verse también superado, sin duda alguna, esos presupuestos. Más de 430 millones de euros solo en inversión en Almería. Un presupuesto récord, que ha aumentado en más de un 40% en sanidad, más de 37 millones, casi 38 millones de euros, que va a hacer posible que se termine el edificio de consultas externas de Torrecárdenas, que se empiece con el del Hospital de la Inmaculada, que se haga el nuevo centro médico de Ejido Norte, que sigamos avanzando en nuestra atención primaria, en nuestra atención bucodental, en seguir mejorando nuestros centros médicos, sin duda alguna, una apuesta como nunca en esa materia. Materia de educación, 1 de cada 3 euros. 1 de cada 3 euros se invertía en sanidad. En educación es 1 de cada 5 euros, perdóneme usted. 1 de cada 5 euros, que va a hacer posible que en Almería se inviertan más de 400 millones de euros. Para mejorar, para crear un nuevo instituto en El Ejido, en Roqueta, para mejorar los que tenemos en Almería Capital, para un nuevo colegio en Pulpí, para mejorar colegios que ahora mismo están en situación que necesitan de esa mejora. Hoy mismo se ha aprobado más de 50 millones de euros para un plan de bioclimatización para nuestros colegios. En Almería van a ir destinados más de 5,5 millones de euros. Se ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno, que se ha adelantado al lunes. Almería Capital, más de 1,5 millones de euros que va a ir destinado a los colegios para mejorar la climatización, para poner sombra en los patios, para aquellas cosas que la comunidad educativa crea oportuno. Eso es apostar por nuestra educación, eso es mejorar nuestros servicios públicos. Yo recuerdo como concejal del Ayuntamiento de Almería, cuando gobernaba el Partido Socialista, que era imposible que hubiera cualquier cosa en los colegios.
se lo echaban la culpa al ayuntamiento, era una cosa de mantenimiento y teníamos que hacerlo los ayuntamientos. Y si no fuera por el ayuntamiento de Almería, muchas de las mejoras que se han producido en los colegios no hubiera sido una realidad en aquel momento. Ahora es al revés, ahora es la Junta de Andalucía el que pone encima de la mesa la apuesta por nuestra educación, como nuestra universidad, que está batiendo récords. Nunca nuestra universidad ha tenido más recursos que nunca. Nuestros profesionales universitarios están mejor pagados que antes. Tenemos más títulos que antes. Teníamos las titulaciones congeladas del 2010, las universidades andaluzas, y ya ha podido la Universidad de Almería apostar en nuevas titulaciones que den solución y que den certeza a una sociedad que quiere estudiar cosas nuevas como física, como la inteligencia artificial que se ha puesto en marcha este año, con más y mejores infraestructuras y con una ley también de universidad que este miércoles llega al Parlamento, que asegura las universidades públicas por ley. Esa es la apuesta realmente por los servicios públicos. Unos servicios públicos con más recursos económicos que nunca y con modificaciones legislativas que la asegura por ley. Ante tanta crispación, ante tanta mentira, ahí están los hechos. Esa es la gestión, esa es la apuesta decidida. Te pregunto, porque ya que has comentado el tema de lo privado y de lo público, los servicios públicos, el Partido Socialista ha cogido la bandera del asegurar una y otra vez que el Partido Popular, que Juanma Moreno Bonilla, se dedica solo exclusivamente a dar dinero a la privada para dejar a la pública desmantelando, como se suele decir por parte del Partido Socialista, desmantelar lo público. ¿Qué se le puede decir al Partido Socialista? En la jornada de ayer, junto a las mareas blancas en Almería, unas 600 personas salieron a la calle para criticar que se está privatizando más y dejando en este caso a la pública tiritando. Nosotros cuando llegamos al gobierno de Andalucía, el dinero que se destinaba a la concertada, a derivar la sanidad desde unos edificios y unas profesiones públicas a aquellos que no lo son, era mucho más cantidad económica. Ahora, esto es muy fácil. Vámonos a Almería. Hace 6 años no teníamos el materno infantil, ya lo tenemos. Hace 6 años no teníamos el centro médico de Piedra-Redonda, ya lo tenemos. Hace 6 años no teníamos el centro médico de Pescadería, ya no lo tenemos, ya lo tenemos. Por tanto, más inversión en lo público, más profesionales en lo público. Eso sin duda alguna es una apuesta decidida por lo público. Decir que estamos haciendo lo contrario es absurdo, es totalmente absurdo. Los datos están ahí, tan sencillo como eso. Es algo tangible, algo que se puede ver. ¿Que queda mucho por hacer? Sin duda alguna. Pero es verdad que el Partido Socialista, desde que llegó María Jesús Montero a la dirección del Partido Socialista de Andalucía, lo único que quiere es confrontar. Lo único que quiere es hacer lo mismo, porque se ha convertido en la auténtica catedrática ese sanchismo radical que quiere etiquetar a la gente dependiendo a con quién esté o deje de estar. Los que son suyos o no lo son. Y crear polémicas estériles donde no lo hay. ¿Queda mucho por hacer en la sanidad? Sí. Pero es que la sanidad que nosotros recogimos en el 2019 es una sanidad que estaba en quiebra por culpa de la señora Montero, donde habían echado a más de 5.000 profesionales médicos a la calle. Hoy tenemos 30.000 profesionales más en Andalucía, donde nuestra sanidad pública se iba reduciendo año a año los presupuestos, llegando a los 8.000 y pico millones de euros. Ahora tenemos 16.000 millones de euros. Eso es apostar por los servicios públicos de calidad. Eso es apostar por lo público. Lo demás sencillamente forma parte de un teatro la mentira en la que el Partido Socialista pretende confundir, porque es lo único que les queda, porque ante una gestión seria y eficaz, donde se asumen la responsabilidad, donde se asumen incluso hasta los errores que ha habido, porque siempre hay errores, tomando las decisiones oportunas, incluso las consecuencias que haya que tener, también se asumen sin ningún problema, mientras la desidia de los demás que miran para otro sitio que hace el Partido Socialista, pues lo único que le queda es eso, le queda la de confrontación, la de intentar confundir a la gente. Y el otro día las mareas eran más bien un movimiento de Partido Socialista con sus afiliados y simpatizantes para demostrar algo que no pudieron. Poca gente salió a la calle. Las mareas blancas eran las que salieron cuando estaba María Jesús Montero al frente de Hacienda y al frente de Sanidad, cuando estaba Susana Díaz de presidenta de la Junta de Andalucía, que fue sin duda alguna uno de sus mayores problemas. Hablando del Gobierno de España, en comparación con la Junta de Andalucía, ¿qué te parece
todo aquello que está rodeando al presidente del gobierno de posible corrupción. Ahí tenemos los casos de su mujer, de su hermano, del fiscal general del Estado en pleno juicio, sus manos derechas, las dos, una ya metida en la cárcel, el otro pendiente de juicio. ¿Qué situación insostenible en el que no tiene el apoyo del el Congreso de los Diputados? ¿Cómo se puede gobernar y decir hasta el próximo año 2027 que no habrá elecciones? No se puede gobernar. De hecho, no están gobernando. Llevan ya en esta legislatura sin gobernar. Simplemente están en el poder, están en la silla, pero no están haciendo aquello a lo que se comprometieron con los ciudadanos, porque no tienen presupuesto, porque no tienen la posibilidad de hacerlo, porque son rehenes de aquellos que les mantienen en el sillón, aquellos que lógicamente luchan por tener más para ellos, que son curiosamente los que más tienen, quitándole a los que menos tenemos. Y a eso se le suma esos casos de corrupción que se ha convertido al sanchismo radical en el gobierno más corrupto de la historia de la democracia. Por tanto, no le queda más salida al señor Sánchez que dimitir. No le queda más salida al señor Sánchez que dejar que la gente hable, que dejar que los españoles hablen y que de una vez por todas el rumbo de este país no esté en manos de un clan, de la corrupción, de un clan que está llevando ya no solo a la deriva a todo un país, sino también donde se están jugando con cosas muy importantes y muy graves como la división de poderes en nuestro país, con los valores fundamentales en los que se basa nuestra Constitución y nuestra democracia. Y sin duda alguna los españoles requieren de una vez por todas que el señor Sánchez deje de estar en el gobierno y se vaya a su casa, porque es el único sitio en el que puede estar. Tendrá que dar muchas explicaciones. Tendrá que dar muchas explicaciones cuando se haga sentencia sobre los casos de su hermano, sobre el caso de su mujer, sobre todo lo que afecta a su alrededor. Pero la realidad es que nos han demostrado que todos aquellos que se sentaron en el Puyós con él están todos imputados, uno en la cárcel, otros camino a la cárcel. Solo queda uno de esos cuatro. Y por desgracia me temo y estoy convencido que es el que ha hecho que todo eso sea posible. Y la última, porque estamos hablando de que ahora también puede ser que haya posible financiación irregular, ojo, del Partido Socialista. Ahí veíamos los sobres encima de la mesa, que si tal, que si cual. En el momento que hay pagos en efectivos que nadie controla y que no se saben de dónde viene, pues lógicamente pues tiene toda la pinta de una financiación ilegal. Dejemos de todas formas que sea la justicia la que tome esa decisión, pero las cosas pintan mal, las cosas pintan feas. Y es normal que pudiera suceder esa cosa cuando ya se ha demostrado que había un clan, que era el que gestionaba el Partido Socialista, que hicieron trampa hasta en las primarias, que llegaron a comprar hasta en las primarias, con lo cual nació el gobierno de Sánchez del peor de los sitios posibles, que es la mentira y la corrupción. Pero dejemos que sea la justicia la que lo diga. Por nuestra parte, pues lógicamente, muy puesta en duda esa financiación de un Partido Socialista que es de todo, pero que no es ejemplar. Un sanchismo radical que se está cargando lo que era un Partido Socialista, que en su momento apostó por un país y que necesitaríamos a un Partido Socialista fuerte en vez de un sanchismo radical que intente cargarse lo que son nuestras instituciones públicas. Y así la última, para terminar como hemos comenzado. No obstante, el Partido Popular, ante todo lo que estábamos diciendo, está preparado, presto y dispuesto para unas elecciones en Andalucía el próximo año, cuando el presidente así lo vea oportuno, pero en España preparado para lo que pueda pasar. El Partido Popular está preparado con ideas claras, con proyectos claros para afrontar lo más importante ahora mismo, que son las próximas elecciones en Andalucía, que se tienen que producir en mayo, junio del año que viene, porque es cuando toca, y donde vamos a seguir apostando desde el conocimiento más absoluto, desde los proyectos en lo alto de la mesa, de aquellas cosas que necesita Andalucía, que necesita Almería, con seriedad, con rotundidad, como lo hemos hecho hasta ahora, pidiendo que mantengamos esa mayoría social que ha hecho posible que Andalucía sea una isla en medio de todo lo que hay a nivel nacional, que en Andalucía el diálogo, el consenso, los acuerdos preserve y vaya por encima de esa confrontación que hay en el resto de España. Y eso nos va a ayudar también, y nos estamos preparados también con ideas claras, con inmigración, con el trabajo, con todo lo que tenemos que hacer en España para afrontar unas posibles elecciones nacionales que esperemos
que lleguen más pronto de lo que desean el sanchismo radical. Manuel Guzmán, parlamentario andaluz del Partido Popular, ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros en la entrevista. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu extensa agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Pues muchísimas gracias a vosotros por vuestra invitación y cada vez que me invitáis aquí estaré. Muchísimas gracias, muy buenas noches, Manolo. Buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana martes a partir de las 9 de la noche aquí en Intralmedia Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que nos queda desearles que pasen una feliz.